comento. Yo voy a hablar sobre los aneurismas cerebrales en la poliquistosis renal y voy a poner esta controversia que existe en la clínica diaria sobre realizar screening universal versus los factores de riesgo en esta población. La enfermedad poliquística es una enfermedad monogénica, os recuerdo, pero muchos sabéis que es una enfermedad multisistémica. Pues bien, precisamente los aneurismas cerebrales son la alteración extrarrenal más grave de esta enfermedad. Bien, los aneurismas son una dilatación anormal de la pared arterial. En la población general se estima la prevalencia en torno a un 2,8%. Se originan habitualmente en las bifurcaciones y sobre todo en la gran parte en la circulación anterior. La edad media de presentación, esto es todo de población general, está en torno a los 35 a 60 años y es más frecuente en el sexo femenino. Suponen entre un 3 y un 5% de los nuevos ACV y por suerte se rompen en pocas ocasiones. Se diagnostican de manera incidental porque suelen ser asintomáticos y aunque tienen un riesgo anual bajo de rotura, es verdad que su mortalidad es elevada cuando se presenta, en torno a un 30 o un 60%, y la incapacidad que puede producir grave es de un 30%, si se produce la hemorragia subaracnoidea. Los factores de riesgo de crecimiento o rotura de los aneurismas son pues, alcohol, tabaco, el sexo femenino, las terapias hormonales, los estrógenos, la edad y la historia familiar de rotura, mal control tensional, y ahí están también las condiciones genéticas. Dentro de estas condiciones genéticas está nuestra enfermedad poliquistosis renal autosómica dominante. Pues bien, ¿qué ocurre en la poliquistosis? Pues se ha visto que existe una fuerte expresión de policistina 1 y 2, que como sabéis son las bases moleculares de esta enfermedad, en el músculo liso vascular y en el endotelio. Tanto en ratones murinos, que además el doctor Miguel Ángel González lo ha puesto también de manifiesto, se ha visto que existe una mayor susceptibilidad de desarrollar aneurismas en esta población. O sea que estas lesiones vasculares están directamente relacionadas con las mutaciones en PKD1 y PKD2 y no solo son una manifestación secundaria debido a la hipertensión asociada en esta población. La prevalencia en los pacientes con poliquistosis de aneurisma es 5 veces mayor a la población general, está en torno a un 8 o un 12%. Suelen seguir siendo asintomáticos, se suelen localizar, igual que en la población general, el 85% en la circulación anterior y bueno, la mortalidad en poliquistosis, como se sabe en los registros, pues sigue siendo la cardíaca, seguida de la infecciosa y en tercer lugar la neurológica. La rotura, como hemos dicho, de un aneurisma subaracnoideo pues produce una elevada mortalidad. El riesgo de rotura en los pacientes con poliquistosis se ha relacionado con el tamaño del aneurisma, mayores de 7 milímetros, antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea, sobre todo, la localización, si presentan un saco aneurismático, el consumo de tabaco, cocaína y estrógenos y la hipertensión. La rotura se produce en los pacientes con poliquistosis 10 años antes que en la población general, en torno a 41 años de media. Y la incidencia se ha visto que es mayor o que se aumenta conforme progresa la enfermedad renal o con la edad, siendo más alta en hemodiálisis. Pues bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico a estos pacientes? El diagnóstico todos lo tenemos claro, se hace con una angioresonancia sin contraste que dura 10 minutillos y bueno, los pacientes que tienen claustrofobia pues intentamos con angioTAC o arteriografía. Pero el problema está en cuándo hacemos el screening, ahí está la controversia. En la guía de práctica clínica que utilizamos los nefrólogos, tanto internacionales, las CADOCI o las nacionales, no están reconocido o de momento hacer el screening universal, solamente en cinco puntos. En los antecedentes familiares con hemorragia subaracnoidea o historia de aneurisma, cuando existen síntomas sugestivos, pero ya hemos dicho que la gran mayoría son asintomáticos, cuando existe un trabajo, esta persona tiene un trabajo, una actividad, pues, por ejemplo, un piloto de avión o un conductor de un autobús, de un tren, porque pues, es grave si se rompe, para una preparación de una cirugía electiva, que entre ellos se incluye el trasplante renal, o si el paciente lo solicita. En esto hay mucha controversia porque hay artículos en los que bueno, se ve que el factor de riesgo
más determinante para desarrollar un aneurisma intracerebral es la historia familiar positiva. En este estudio de Vicente Torres y de Ida Sábal, que en las que se basan las guías de poliquistosis nacionales, pues se ve que en su cohorte, que no era desdeñable, de casi 400 y pico pacientes, la prevalencia era de un 30% en la cohorte de antecedentes familiares de hemorragia frente a un 6-9% en los que no. Pero, sin embargo, ya hay algunos estudios en los que, aunque esto se vea así, también este estudio también va en la misma dirección y sobre la misma época, en el 2011. Sin embargo, ellos, que lo he señalado en rojo, aunque no sé si se ve bien, ellos ven que la probabilidad de aneurisma se desarrolla más a partir de los 30 años. Y, sin embargo, recomiendan un screening sistemático. Posteriormente salió este estudio en el 2017 en el que se dice que el screening universal es coste efectivo. Y este mismo autor sugirió en una publicación posterior que, dado que las CADOKI se habían publicado antes de su estudio, deberían ser revisadas. Y en este mismo sentido van unos compañeros de Santander en los que también ellos han visto que presentar en su cohorte también de toda la población de Santander, presentar factores de riesgo, o sea, hemorragia, antecedentes de hemorragia subaracnoidea, no se relacionó con mayor prevalencia de aneurismas intracerebrales. Bien, ¿y cuál es nuestra experiencia? Pues bueno, cuando yo en la difusión hospitalaria en el 2017, pues me hice cargo, como ha dicho la doctora Morales, Sonia Morales, de la consulta de poliquistosis, me planteé qué hacía con esta población. ¿Le pido screening? ¿No le pido? ¿A quién se lo pido? A la vista de los estudios que había. Y decidí hacer screening universal en nuestra población y ver qué pasaba. Entonces, os presento los datos de nuestra experiencia de estos años. He recogido, hemos estudiado 157 pacientes, bueno, se le ha hecho a 132 angioresonancias, en los que hemos detectado 11 aneurismas, lo que supone una prevalencia muy parecida a la que está publicada, un 8,33%. Hemos tenido una población de 8 mujeres, la gran mayoría de los aneurismas son mujeres, la edad media es 51 años, el diámetro medio de diagnóstico es de 4,2 milímetros y lo que nos llama mucho la atención, como veis, es que la gran mayoría de los pacientes, más de un 63%, no tenían antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea. Pero no solo en la detección de un aneurisma que podemos seguir, sino en los que hemos tratado, porque de esa población 11 hemos tratado un 54% preventivo, no hemos tenido ninguna muerte y ninguna hemorragia, un solo caso de hemorragia. De todos los tratamientos también se repetía esto, un porcentaje importante no tenían antecedentes familiares. Destaca también que casi todos eran PKD1. Sí que vemos también, como veis, sí que vemos que en los pacientes con antecedentes familiares sí que el diámetro del aneurisma era superior al de los que no tenían antecedentes familiares. La localización que hemos encontrado, pues en nuestro caso, un 30% en cerebral anterior y un 27% en cerebral medio. Y bueno, hemos hecho un modelo de regresión logística en los que hemos visto que si introducimos sexo, mutación en PKD1, edad actual y si eres fumador, podemos predecir con un 100% de sensibilidad y un 50% de especificidad la población que podría beneficiarse del screening. Hemos calculado la O-ratio y hemos visto que ser fumadora incrementa el riesgo en 5,97, ser mujer un 4,54 y tener un PKD1, una variante en PKD1, un 3,87. Y también hemos visto que la edad importa, que cada vez que aumenta un año la edad, la O-ratio cambia 1,06. El coste de la angioresonancia actualmente en el SAS es de unos 350 euros. Entonces he hecho un estudio coste efectivo muy básico, en el que hemos calculado el coste efectivo medio por despistaje en hemorragia, si hubiéramos solamente hecho despistaje de aneurisma en esos que se dicen en los protocolos o en las guías clínicas, y hubiéramos gastado 2.187 euros por aneurisma detectado. Sin embargo, haciendo el screening universal, hemos gastado 4.963 euros por aneurisma detectado. El coste de efectividad incremental ha sido de 6.000
542 €. Eso significa cuánto nos cuesta más detectar un aneurisma, pero curiosamente, si utilizamos el modelo que hemos visto antes, mejoraríamos. O sea, que si utilizáramos un score en el que pudiéramos ver la probabilidad del paciente en la consulta de tener más de un 10% de probabilidad de presentar ese aneurisma, el coste-efectividad incremental pasaría de 6.500 € a 800 € por aneurisma detectado, con una sensibilidad del 100%. O sea que no se nos escaparía ninguno. Yo creo que con estos datos me atrevería a decir que deberíamos abandonar las actuales recomendaciones de solo hacer screening en los que tengan antecedentes familiares. Que ser mujer fumadora hemos visto que tiene un mayor riesgo de presentar aneurismas y que esto aumenta con la edad. Y me atrevería a hacer una propuesta de hacer un screening inicial a nuestra población sobre o en torno a los 30 años y repetir cada 5 o 10 años en aquellos casos que tengan antecedentes de hemorragia subaracnoidea en la familia. Muchas gracias por vuestra atención.